Buenas tardes. Hoy quería tratar una problemática acerca del valor de la historia, de su significado. Y para comenzar, pensemos en las realidades. Una realidad que a veces nos abruma ante los ritmos arrolladores a los que corren nuestras vidas. En un mundo en donde a veces las verdades sucumben ante los grandes relatos. En un mundo en donde no necesariamente impera la crítica, sino que muchas veces lo simple se impone ante lo complejo y las explicaciones distan de ser realmente explicaciones. Entonces, ¿qué alternativas tenemos para posicionarnos ante un mundo caracterizado por cierta ausencia de explicaciones, cierta ausencia de crítica? Que en esto quizá el concepto de posverdad sea uno de los cuales nos permita caracterizar a esta situación actual. Y aquí es donde la Olimpiada de Historia en particular, y creo que todo el programa nacional de Olimpiadas en general, creo que hace una diferencia significativa. La Olimpiada de Historia ya presenta por sí mismo no solo una historia fáctica, sino que permite también sumergirse dentro de las formas del historiador. En esto me voy a permitir citar a Alejandro Cataruzza, que dice que el modo de trabajar del historiador contribuye a ver problemas donde otras miradas solo reconocen datos, a dudar de la existencia de una relación transparente y obvia entre los discursos y la realidad, a comprender las mediaciones que se interponen entre aquello que aparece a primera vista como causa central de un proceso y sus efectos, a explicar el valor del trabajo intelectual riguroso y de una comunicación de sus resultados que les permita circular más allá de las sectas de iniciados. Entonces, acá tenemos parte de este razonamiento crítico que implica la historia, y puntualmente la Olimpiada se focaliza en un eje temático, que es transformaciones en los procesos de trabajo en las sociedades capitalistas. Y ya ese eje temático implica de por sí varios conceptos: trabajo, capitalismo. Son herramientas de análisis que permiten dotar de otro sentido a la realidad, marcos teóricos, axiológicos, conceptuales, que permiten ir más allá de lo que es la información en sí misma y tratar de construir un conocimiento. Porque a veces, si no, parece que la era de la información nos termina dejando ignorantes. Entonces, ¿por qué la historia? ¿Por qué la Olimpiada de Historia puede promover este tipo de alternativas hacia un mundo donde impera cierta inercia crítica que a veces llamábamos posverdad? Entonces, veamos. Por un lado está lo que Rosa Belperesi llama sensibilidad histórica. Este conocimiento de que en el pasado hubo otras realidades, de que lo actual no es lo único posible, que hubo distintos proyectos para el mundo y que solo algunos se concretaron. El saber que la sociedad actual es solo una y en donde la ciencia puede tender puentes con otras sociedades que no son hegemónicas y que no necesariamente tienen esa inercia crítica de la velocidad de los tiempos modernos que impone en parte también el capitalismo y toda la sociedad en la que vivimos. No todas las sociedades se desesperan por más y más rapidez, más consumo, sino que también hay otras sociedades posibles en mayor armonía con la naturaleza. Las hubo en el pasado, las hubo en otros procesos históricos y sigue habiendo hoy en muchas otras culturas que a veces no son las hegemónicas. Entonces, desde este lado, la sensibilidad histórica nos permite comprender el mundo a partir de una construcción de procesos históricos, cómo se produce la estructuración de la realidad social e histórica. Son formas de ver el mundo, de ampliar nuestro horizonte cultural, que también tiene que ver con conocer otras realidades, entender a lo humano, tratar de acercarse hacia las distintas formas en lo que lo humano puede expresarse. De esta manera, uno va más allá de lo que simplemente se ve en lo cotidiano y puede utilizar los conceptos, entender los sistemas, entender las interrelaciones, las causalidades, sin perder de vista que la historia muestra justamente que el mundo es una construcción multicausal,
que no hay explicaciones simples, sino que se trata de una complejidad muy grande, y ahí mismo también radica el poder del cambio. Porque ha habido muchos cambios a lo largo de la historia, transformaciones, en particular la Olimpiada. En mi caso, el año pasado llegué a la instancia nacional por la categoría B, que se focaliza en estas transformaciones en el mundo del trabajo, en sociedades capitalistas, más que nada el último siglo y un poco más, tanto a escala mundial, latinoamericana y argentina. Son esos procesos los que terminan construyendo la realidad de hoy. Son esos procesos los que necesitamos acercarnos desde la mirada crítica del historiador, como para poder ver lo social de otra forma y ver la actualidad de otra forma. Y a partir de ahí no solo se aumenta la comprensión del pasado y del presente, sino que uno también puede tener otra mirada a la hora de tratar de cambiar la realidad. La historia tiende puentes entre distintos mundos, hace visibilizar otras alternativas que a veces parecen naturalizadas, invisibles detrás del velo que nos impone los ritmos de la sociedad actual. Es un momento de detenernos, de reflexionar, de ser críticos. Instancias como todas las que se transcurren a lo largo de las Olimpiadas permiten debates, charlas, compartir intereses, distintas formas y modalidades que a la larga permiten enriquecernos con el otro, un enriquecimiento mutuo. Entonces, de esta forma, creo que este tipo de espacios, y hablo, insisto, en particular de lo que fue mi experiencia en la Olimpiada de Historia, pero en muchos de estos casos se pueden aplicar de manera general, sirven para abrir oportunidades, abrir nuevos caminos, entender la realidad de otra forma, entender el mundo, sus complejidades, como procesos, entender lo social, la sociedad, su historia, cómo se interrelaciona pasado y presente. Me ha tocado presenciar, ver cómo este tipo de experiencias puede abrir oportunidades a mucha gente que antes no las tuvo. Son huellas que quedan en la memoria de cada persona que las transita y abren nuevos desafíos, nuevas formas de pensar. A mí particularmente me ha influenciado mucho todas las experiencias, el prepararme de manera crítica, el estudio para las distintas evaluaciones escritas. También hay categorías de iniciación a la investigación para familiarizarse más con las metodologías. En análisis de fuentes históricas, no simplemente analizar lo que sucedió, sino tratar de construir la propias fuentes, tratar de hacer historia. Se trata de numerosas experiencias realmente muy gratificantes y que, insisto, va más allá de ciertas preconcepciones que a veces se tiene de la historia como el mero estudio del pasado, sino que implica una mirada crítica mucho más amplia y mucho más global, y que creo que ese es uno de los mayores éxitos que tiene la Olimpiada. Así que por mi parte no me queda nada más que agradecer, por un lado, a la Olimpiada de Historia y a todo el programa de Olimpiadas por estas experiencias tan enriquecedoras que me ha dado a lo largo de los años, y por otra parte recomendar a todo el mundo que así lo desee participar de estas experiencias, porque creo que realmente pueden hacer un cambio. Después estará en cada uno ver si acepta o no el desafío. Hola. Tengo una pregunta primero y un comentario después. ¿Cómo es ¿En qué nivel participaste de la Olimpiada de Historia? El año pasado llegué a la instancia nacional por la categoría B, que es de evaluaciones escritas focalizadas, como mencioné, la temática general, transformaciones en el mundo del trabajo en las sociedades capitalistas. La categoría B lo aborda a nivel mundial, a partir de aproximadamente 1870 hasta la globalización, es decir, prácticamente hasta la actualidad. A nivel latinoamericano y argentino da inicio a partir de la crisis de 1930. Previamente había participado en la categoría A y también participé en la categoría CB de iniciación a la investigación. Porque eso tiene rango de edad. En las categorías A y B sí tienen rango de edad.
Bueno, obviamente depende de los distintos sistemas educativos de las provincias. Bueno, en mi caso de la provincia de Buenos Aires, categoría A sería primero, segundo y tercer año de escuela secundaria, categoría B, cuarto, quinto y sexto año de escuela secundaria. Okay. El comentario es el siguiente. Yo soy la que se ocupó de juntar los trabajos y hacer las impresiones. Y a la vista de tu ponencia, que me resultó muy interesante, lamento mucho no haber recibido tu resumen para que aparezca publicado en el librito. Entonces te pediría si me lo podés enviar a la brevedad para que pueda armar la versión PDF completa del simposio y divulgarlo como corresponde. Sí, yo envié al equipo de Olimpiadas el trabajo. Bueno, como ya había hablado antes, por mi situación de exámenes no iba a poder enviarlo la fecha que se pidió, pero yo por mi parte ya lo envié. Bueno, si no lo puedo volver a enviar. Sí, por favor, envíamelo porque el comité de la Olimpiada de Historia me consta que mandó todos los resúmenes que tenía y bueno, y faltaba el tuyo. Bueno, muchas gracias. Hola, quería decir ante este reclamo de la doctora Ulrich que yo comuniqué a todos quienes tenemos a nuestro cargo de dirección de programas de Olimpiadas que el caso de Santiago Torchiaro era un caso particular. Lo comuniqué en un correo electrónico en el que yo, directora de la Olimpiada de Historia de la República Argentina, autoricé el envío en un lapso a muy corta distancia de la realización del simposio, porque está rindiendo 12 exámenes en procura de una beca. Y sin embargo dijo que sí a su participación, que le agradezco especialmente. Disculpe, profesora, pero no corresponde a su reclamo, y lo voy a decir con toda claridad porque creo que estamos entre seres que deben tener la capacidad de hablarse dignamente y francamente, y no quiero que quede acá como un incumplimiento, sino como una autorización expresa de la directora de la Olimpiada de Historia, que fue comunicada a esta organización de la cual formo parte. Acepto, Nelly, la explicación, sí, recibí ese mail. Estar en la organización de algo como esto no es fácil, vos lo sabés bien, anduve corriendo con muchos tiempos, había que tratar con muchas personas. Puede ser que los detalles particulares de los mails se me hayan escapado, pero realmente sí lamento mucho que no esté el trabajo de este chico en el libro y le estoy pidiendo que por favor me lo envíe a la brevedad, así armo la versión completa. Mis disculpas, Nelly, yo te aprecio enormemente, sé del gran trabajo que haces vos y toda tu gente en la Olimpiada de Historia, pero también sé del gran trabajo que hacemos todos. Todos hemos corrido mucho, los chicos en particular, los grandes, todos quienes han ayudado, los profesores, tutores. Creo que todos hemos sido apremiados con el tiempo. Eso es lo que te quiero decir. Lo siento, no es mi intención incomodarte, pero hemos asumido todos una responsabilidad. Mi responsabilidad era armar el libro y estuve corriendo hasta el viernes a las 9 de la noche, que tengo testigos que me han visto cargar los libritos en el auto porque hubo algunos resúmenes a último momento. Bueno. Buenas tardes. Bueno, yo conversé un poco antes, la verdad que te agradezco mucho tu participación en las Olimpiadas. Te quería preguntar, aparte, para no agregar nada más, ¿cómo combatirías vos la pasividad que caracteriza a la sociedad de la cual hablaste al principio? Bueno, una pregunta interesante, a ver, de varias formas se la puede ver. Por un lado, que fue la respuesta creo que di a lo largo de la exposición, es decir, ya el solo hecho de
ponerse a conocer, de participar de estas experiencias, de estos intercambios, implica romper esa inercia, en cierto sentido. Es decir, ya solo el hecho de conocer y de animarse a conocer y a encarar este tipo de desafíos permite, ya es algo distinto de lo que se ve usualmente en la sociedad. Ya el hecho de no quedarse con el relato hegemónico e incluso esa caracterización inicial, cuando yo uso conceptos como el de posverdad, que quizá son conceptos que últimamente se los usa mucho para caracterizar al mundo actual por una serie de eventos que, digamos, tienen que ver con quizá tengan que ver con una crisis del neoliberalismo que se puede ver y que se profundizó en los últimos tiempos, pero que en realidad, si uno los mira desde la perspectiva histórica, esa pasividad, esos relatos, lo que yo usé la palabra posverdad como para usar un concepto, pero que no es fácil de definirlo en una palabra, es algo que tiene una línea de continuidad muy grande a lo largo de la historia. Y por eso es interesante tu pregunta acerca de cómo cambiarlo. Y bueno, en parte digo, animándose a conocer, difundiendo estas experiencias, eventos como este, distintos tipos de proyectos, proyectos de todo tipo, muchas cosas que a mí no se me ocurrirán en este momento, pero que también serán muy valiosas. Tratar de defender los ideales que uno tiene, con la firmeza que sea necesaria, siempre desde el respeto y desde la no violencia, pero sin perder de lado esa firmeza y esa defensa. Estar dispuesto a intercambiar, a escuchar otras opiniones, a enriquecerse. Creo que todas esas actitudes quizás cotidianas, pero que permiten entender otro tipo de procesos, forma parte de romper con esa inercia. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Te felicito por tu posición, muy buena. Y bueno, te quería hacer una pregunta que, bueno, yo soy químico y no lo podía evitar. Aquí ahí en el medio está escrita la ecuación de Einstein, mc al cuadrado, y quería ver cómo hacían la relación. Sí. Pero gracias por tu pregunta. Esto más que nada tiene muchas metáforas. Aclaro, obviamente no soy físico, así que tampoco conozco los detalles, si bien tengo una idea general, digamos, de la teoría de la relatividad. Puse esa ecuación por varios motivos. En primer lugar, tiene un símbolo, más allá de su significado físico, en el sentido de la ciencia. También tiene un símbolo como una relación, es decir, se relaciona con el espacio y el tiempo, que son dos medidas que acá están muy relacionadas, es decir, son espacios distintos y son tiempos distintos, y las dos cosas a la vez, porque esta que es una caracterización por ahí de una sociedad consumista, que detrás de un muro se ocultan otras realidades que a veces no se ven, que son la otra cara de ese consumismo, y la violencia que quizá también implica el desear más y más en un mundo que